yo creo que es importante la improvisación en terapia cuando se entiende que la improvisación es una especie de disposición a que en algún momento las cosas van a tener que tomar otra ruta, digamos, ¿no? Pero no es una improvisación que surge así como, como sin un saber, digamos, ¿no? Sino que hay elementos contextuales de la relación terapéutica que en algún momento nosotros tenemos que oír para poder tomar una decisión en el momento de cambiar esa ruta. Bueno, yo trabajé muchos años en Sename también. Cuando recién salí de egresado, uno de los primeros trabajos que por lo general tenemos los psicólogos en Chile son trabajos vinculados a los servicios de justicia que dicen, ¿no es cierto?, velar por proteger los derechos de la infancia, ¿no? Habría que pensar también el contexto, ¿no? O sea, Sename en Chile es una institución que declara proteger a los niños, pero que en la práctica tiene lógicas judiciales. Entonces el contexto judicial va generando también situaciones bien particulares. Al ser algo judicial, inmediatamente uno dice, bueno, lo judicial persigue algo, ¿no? Persigue un delito. Queramos o no, esa es la carga con la que viene y con la que también es significada por las familias que ingresan a este proyecto. Además también hay un conocimiento popular, ¿no? Que Sename quita a los hijos, digamos, ¿no? Ese es el discurso. O sea, no vaya tu hijo a entrar a Sename, porque si te entras a Sename te va a quitar los hijos, ¿no? Mm. Es real, o sea, Mm. sucede, digamos, Mm. ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo como antecedente? Porque finalmente pasa, y eso uno cuando se acerca como profesional del CNAME, en sus distintas vertientes de programas, va con esa gran nube, digamos. En la comuna de La Pintana yo trabajaba como psicólogo y allí teníamos que ir a ver una mamá que efectivamente tenía temas de salud mental a la base y que probablemente estaba interfiriendo en el cuidado de su hija, de su hijo. Pero todos los profesionales que habían llegado anterior a mí eran profesionales que iban a decirle cómo tenía que ser buena mamá, digamos, y la mamá siempre le cerraba la puerta. Nunca lograban conectar con ella, que sea. Hasta que llegué yo y con una colega nos sentamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí tuvimos que improvisar porque eh, la íbamos a visitar, no nos abría la puerta, de pronto, y la íbamos a visitar todos los días. Después día por medio. Dijimos, si la vamos a visitar todos los días, eso es muy peligroso, a lo mejor se va a asustar más, a lo mejor vamos día por medio. Y en ese proceso, como tampoco nos habría día por medio, le dejamos algunos mensajes, ¿no? Escritos. Y era como, hola, soy Dave, soy Camila, somos del programa de Sename. Quiero que sepa, me recuerdo eso muy bien, que nosotros no queremos quitarle a su hijo, queremos acompañarla para ver si podemos ayudarla en algo que usted necesite. Y ese papelito se lo dejábamos cada día por medio, hasta que la semana siguiente nos abre la puerta y nos hace pasar. Y claro, estaba en una situación bien compleja la mamá, o sea, estaba interferida en términos de salud mental, tenían dolores muy profundos y no podía cuidar a su hijo, ¿no? Y, y con nuestra intervención fuimos generando y le fuimos invitando a una relación distinta y ahí se bifurcó, ¿no? Teníamos dos opciones, estar adentro y decirle, señora, ¿por qué no limpia la casa? O nos entramos a su mundo, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, ¿usted ha almorzado algo? No. ¿Tiene algo para comer? No. Bueno, vamos a ir a comprar algo. Y fuimos a comprar y nos sentamos a almorzar con ella. Y la intervención y el acompañamiento se trató de eso, de compartir momentos cotidianos en los márgenes de, de la ruta que de pronto teníamos que seguir, que era como decirle cómo era ser buena mamá, y sino que más bien invitarla desde la improvisación, desde la intuición, pero leyendo los códigos de la situación,
en que a lo mejor la invitación era más relacional. Y con ella desayunábamos una vez a la semana, de pronto almorzábamos con ella, y empezó a abrirse a la posibilidad de cuidar a sus hijos y de abrir sus temas. Estuvimos en su habitación, y fue un proceso muy bonito, No. porque de tenerle miedo a los profesionales, confió en las personas y confió en nosotros, más que en los profesionales. Y creo que eso es un ejemplo de cómo también uno a veces se bifurca, ¿no? Como en los trayectos. Y conocimos y la persona logró acompañarse, dejarse acompañar, orientar, pero en otro registro, ya no desde la persecución, sino que desde la colaboración. Tengo que atreverme a hacer otras cosas nomás. Sí, tiene que ser la terapia, como que sin improvisación y sin esa espontaneidad de atreverse a hacer cosas y lanzarse no fluye, pues. Eso me pasó con el tema de un chico en específico con déficit atencional con hiperactividad, que él no podía estar tranquilo en las sesiones. Y yo igual siempre he sido muy, como que si son chicos activos, yo me pongo a jugar con ellos igual, pues hacemos como harto movimiento, pero él me acuerdo que miraba por la ventana las bicicletas, o como que decía, tía, vamos a andar, hagamos esto. Y, y un día dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? O sea, como que rápidamente pensé cuáles podían ser las consecuencias de eso, o como tanto lo positivo como lo negativo, y lo hablamos con la mamá y le planteé, porque obviamente no podíamos llegar y salir a andar en bicicleta, era un espacio igual muy bonito porque esto fue en Pirque, es un lugar más rural, entonces no hay autos andando, no es como en el centro de Santiago, no sé, ¿verdad? Te facilita un poco más esa posibilidad de poder improvisar ahí, ¿no? Y él estaba muy contento y era como, ya, bueno, hagámoslo, y le puse unas normas como de convivencia, así como, bueno, tú tienes que estar cerca mío, y yo igual ahí traté de ser muy lúdica y decirle, mira, yo soy más lenta que tú para andar en bicicleta, necesito entonces que tú no te vayas tan rápido, como que no te puedes perder de mí, tú me tienes que ayudar porque yo no soy tan buena como tú, y él como que aceptó, y me llamó mucho la atención porque todos los adultos se quejaban de que él no seguía las normas, de que él era como muy impulsivo, y conmigo fue muy maravillosa la experiencia porque él se atrevió a andar conmigo y siguió las normas totales, así todas, y como que iba y volvía rápidamente y corría rápido, pero se mantenía como a cierta distancia de mí todo el tiempo, y preocupado de hecho por mí, así como, tía, ¿vas bien? Y como que, y fue muy divertido, entonces cuando él pasaba cerca mío, yo le hacía una pregunta, él me la iba respondiendo, entonces fue una cosa muy, muy loca, ahora que lo miro para atrás. Fue muy, muy bello, fue muy bello. Qué lindo. Porque salió mucho mejor de lo que yo misma esperaba, porque era algo que yo además nunca antes había hecho, tampoco había escuchado de alguien que hubiese andado en bicicleta con un niño en terapia, y fueron 45 minutos arriba de la bicicleta, en donde igual íbamos parando y yo le ponía como desafíos, como de cosas, entonces eso me aprovechaba yo de hacerle preguntas y él me iba respondiendo, íbamos parando, después hablaba, entonces como que siento que fue cuando más hablamos, fue andando en bicicleta, como que se soltó más y creo que incluso ayudó a generar más confianza en la relación como psicóloga-paciente, como que fue muy, muy, muy intenso, muy bonito. Y fue muy hermoso porque trabajábamos frustración, paciencia, porque yo soy pésima para esas cosas, para el deporte. Entonces, yo les decía a ellos, me tienes que enseñar, me tienes que ayudar. Entonces, ellos como que de repente estaban ahí como frustrados porque no le pegaba la pelota, pero ellos ahí conmigo trabajaban frustración. Y lo pasábamos bien, pues, y se abrían cada vez más, finalmente lográbamos cada vez profundizar en más temas, en hablar, como que el vínculo se fortalecía mucho, entonces ese espacio a mí me permitió explorar, como que el atreverme a andar en bicicleta con un paciente, como abrir otras cosas, como el juego de otra manera. I think it's very important to improvise because in the context that I have told you about high vulnerability and poverty, and there are emergencies,
Like now for the pandemic, like this family doesn't have cell phones. We need a cell phone for them. Look for them. Pay a bill for having internet connections to assure the therapy. So in a material level is that, but in the therapy level, we need to work a lot to understand that in the books, many of the literature that we read about psychology is not about the people who is vulnerable, the people who doesn't have a plate of food in his table. To improvise, we need to hear the other, to know the other. Like the most challenging experience for me, like to work with people with Asperger. One of the patients that I had to improvise most was a child of 11 years old with dog diagnostic. And at first, I was so troubled because I couldn't connect with him. I didn't understand him. He didn't understand me. But then one day, his grandmother told me like he had a lot of notes with a comic of his entire life. Wow. So I say, well, this is it. And then we take the comic. We started to work on the comic on therapy, and it was so pleasant. So it was a different child, totally. So, and that was a so rich experience to feel someone that needs to communicate, but in his own way. I think improvisation also have to be something genuine, something like it's from your heart, because you know what, many of these children that lives in these homes of high vulnerability doesn't have someone to play, or a young or an adult to play with, or an adult to bond with. Like even their parents are corrupted by drugs, by violence, or even other stuff, and having an adult that could say, yes, we play that together, let's draw together, let's sing together in sessions, you could understand so much more of them. And I think also bringing someone of their own property, like I don't know, I remember a child that told me that he plays a game with his brother, like drawing characters in 1 minute. So the most completed was the winner. We start playing that. So I told him, yes, we want to play it, but each character needs to have an emotion. So yes, yeah, we say the character and say, yes, Mario Bros. Angry. And we worked, both of us work on Mario angry. And there is our Mario, we compare it, we laugh. But that was so genuine, that was such a rich experience in the understanding of what he needs and in the understanding of what I think he needs on this therapy. Like we need to work on emotions. We can't do it talking because he was not able to talk about so much things. But in the playing, it was different. It was like, yes, I see this, and even I asked him, well, what what could make Mario angry? And he said, well, losing the princess, like fighting with Rosa. And I told him, well, yeah, and what makes you angry? And then he connected with that, with that emotion, and with the space of trust, like the entire process that we are building is building trust. You need to be genuine with someone to connect with. You need to show them uh, who you are, like who you are like a therapist, and being who you are like a parent, like a therapist, is also who you are like a person. Who has a manual to act in life? Like no one. Life itself improvised.